oración de esta tarde, en este precioso domingo. Ya vamos atravesando la mitad de este cuarto mes del año, 15 de abril del 2018. Aleluya. Y los invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a centrar nuestra atención en los versículos 21 y 22. Yo, como siempre, voy a leerlos en voz alta y ustedes me siguen con su vista. El Señor Jesús sigue dirigiendo estas palabras. Originalmente lo hizo a sus apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote todavía, y en este tiempo nos las está dirigiendo a nosotros y a toda la humanidad. Dice así: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Lo que podemos resaltar, hermanos, de inmediato en estos versículos es la continuada honestidad del Señor Jesús al hablarle a sus apóstoles, al hablarle a sus discípulos y al hablarnos hoy en este día a nosotros de que el caminar con Él no es fácil y nunca lo será. Gloria a Dios. El mundo regularmente usa otros medios para ganar adeptos. Ofrece situaciones de comodidad, situaciones de evitar fracasos, sufrimientos, pero el Señor Jesús hace todo lo contrario. Como que hasta pone trabas, como que frena al ser humano para que no tome una decisión atropellada al comprometerse con Él. Ya ha dejado bien claro y garantizado el Señor en los versículos que hemos estado viendo anteriormente, desde el 17, 18 y 19, que la oposición, que las cárceles, los juicios, los azotes e inclusive la misma muerte van a estar siempre de alguna manera esperándonos cuando nosotros adoptemos una postura correcta, honesta ante Él. Gloria a Dios. Ya el Señor ha dicho que por causa de Él, por cierto, el Señor está haciendo una vez más énfasis, está repitiendo lo que dijo en el versículo 18, cuando dijo que serán llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí. Ahora, en el versículo 22, varía un poco las palabras, pero está diciendo la misma expresión, cuando dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Está diciendo lo mismo, nada más que lo está diciendo con otras palabras. Amén. Gloria a Dios. Ya dijo el Señor que la comparecencia ante las autoridades religiosas, ante las autoridades políticas, los rechazos por parte de estas instituciones, las persecuciones, las cárceles, los azotes, van a hacer algo con que los discípulos van a enfrentarse tarde que temprano.
Gloria a Dios. Regularmente, en la mentalidad judía, había la idea equivocada que cuando el Mesías viniera a este mundo, iba a haber la implantación del reino de Dios prácticamente de manera inmediata. Iba a haber una liberación total del pueblo judío de las autoridades romanas que los tenían conquistados en aquel entonces. Pero el Señor Jesús los fue sacando de esa confusión, de ese malentendido en que estaban. Poco a poco, con sus palabras, Él les fue diciendo que el reino de los cielos prácticamente va a venir en etapas. Y esto no quedaba por falta de profecías. En las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, en los Salmos, en Isaías, en Jeremías, en otras porciones escriturales, hay profecías más que claras que el Señor iba a venir a este mundo a padecer por la humanidad y que con su muerte iba a abrir las puertas para el arrepentimiento, para el perdón y para que las personas pudieran ser salvas. Gloria a Dios. Y ahora los judíos, cuando menos los apóstoles, estaban entendiendo que el reino de los cielos vino en su primera etapa con la venida del Mesías, con la venida del Señor Jesucristo, pero su manifestación total aún no había llegado. El Señor Jesús solamente vino a darle inicio, pero no a darle una conclusión definitiva. Entre ese principio y la venida segunda del Señor Jesucristo a este mundo, con la cual ya sí el reino de Dios se va a implantar de una manera total y definitiva, hay un lapso de tiempo entre 2000 y 3000 años conforme a las profecías, en donde está al alcance de la humanidad, en donde está reposando sobre este mundo la paciencia de Dios, está reposando la tolerancia de Dios, está de parte de Dios abierto el momento para el arrepentimiento, está de parte de Dios la disposición de perdonar los pecados. Todo eso está ahorita vigente. Las bolsas de oportunidades que Dios le ha concedido a cada ser humano después de dejar la etapa de la niñez se están vaciando poco a poco, se están agotando poco a poco y por lo tanto el tiempo está poco a poco terminándose para muchos, gloria a Dios. Pero el énfasis de estos dos versículos que acabamos de leer, el 21 y el 22, en las palabras del Señor Jesucristo resaltan otras circunstancias que están también vigentes desde ese principio hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la oposición y la persecución de los discípulos del Señor por causa de convertirse al Evangelio y por causa de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Nada más que el Señor ya ha hablado a sus apóstoles diciéndoles que la oposición va a venir de las autoridades religiosas, va a venir de las autoridades políticas, pero ahora les está diciendo que la oposición va a venir de algo
de algo peor todavía. Les está diciendo que la oposición va a venir de los mismos familiares. Y esto nosotros, en mayor o menor grado, ya pasamos esa experiencia. Cuando menos yo lo percibí de una manera muy clara, gloria a Dios. Mientras yo andaba en el ambiente del mundo, todo encajaba, la relación. Pero cuando el Señor tuvo de mí misericordia, yo sentí cierta hostilidad en las relaciones. Y cada uno de nosotros lo hemos sentido en mayor o menor grado. Gloria a Dios. Todos conocemos el ambiente tradicional que se vivía en el mundo. Los compadres, los padrinos, las madrinas, por el bautismo, por la confirmación tradicional de la iglesia popular. Y yo tenía obviamente esas relaciones también. Recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, uno de mis tíos, que era el que me había confirmado, por cierto, ya me confirmó grande. Yo recuerdo que allá en la sindicatura de La Palma, Villa Ángel Flores, hoy municipio de Nabolato, Sinaloa, yo recuerdo claramente cuando me llevaron ahí a ese templo pagano y cuando llegó mi tío, un hermano de mi padre, yo no sabía qué iba a pasar ahí. Y yo miraba que a muchos niños todavía, yo estoy hablando de una edad aproximada de 5 o 6 años. Estoy hablando del año de 1965 aproximadamente. Y cuando llegó mi tío, se llamaba él Jesús, llegó y me agarró los brazos y ahí me lleva. Para mí esto fue algo extraño porque ya hacía mucho. Mi madre tuvo 13 hijos. Y pues si quizá me agarró en los brazos cuando estaba más chiquito, ya hacía mucho tiempo que nadie me agarraba en los brazos. Pero ahí llegó mi tío Jesús y me agarró en los brazos y ahí me lleva. Y ahí vamos entre el gentío para allá, para adentro. Y resulta que después yo supe, cuando entendí que me iba a confirmar, por ahí no recuerdo si sacó una moneda, un billete y me lo dio como regalo. La cuestión es que de ahí en adelante yo fui su ahijado. Y él fue mi tío, mi padrino, perdón. Y por años yo le estuve diciendo para dirigirme a él, mi nino, mi padrino, Jesús, y mi nino Jesús para allá, y mi nino Jesús para acá, y así andábamos. Y él mi ahijado, y toda la relación correcta. Pero cuando el Señor tuvo de mí misericordia, y supo que yo ya no encajaba en esa relación tradicional, que para mí simple y sencillamente era mi tío, nada más. Él dijo, hasta aquí yo tuve un sobrino. Se cortó esa relación que había antes. No es que nos hayamos dejado de hablar, pero de alguna manera se sintió que cayó cierta limitación en esa relación que había. Gloria a Dios. Hermanos, la hostilidad entre la familia, primeramente la resintieron los judíos que se convertían al Señor. ¿De qué manera? Bueno, los judíos prácticamente en general, hablando de todo Israel, se regían por la ley de Moisés. Ellos iban al templo varias veces al año para cumplir con los ritos de la ley, para llevar animalitos a los sacrificios. El día de la expiación era un día muy solemne en donde toda la nación de Israel se congregaba en el templo y se llenaban los atrios, y era una concurrencia única en el año. Bien, pero cuando se fueron convirtiendo aquellos hermanos judíos al evangelio, empezaron a retirarse de esas prácticas. Como consecuencia de ello,
empezaron a sentir el rechazo de sus familiares. ¿Cómo que ahora ya no vas a acompañarnos al templo a los sacrificios? ¿Cómo que ahora ya no vas a acompañarnos al templo para celebrar la Pascua, para celebrar los panes sin levadura, para celebrar X, Y, Z celebración? El llevar a cabo al primogénito para ofrecer el sacrificio de expiación, etcétera. No, ya no voy a ir porque eso ya no lo aprueba Dios. Ahora el Señor Jesucristo, cuando vino, Él cumplió por nosotros todo ello y ahora nosotros solamente tenemos que reconocerle a Él y obedecer todo aquello que nos dejó escrito y que ya estaba escrito de antemano en las profecías del Viejo Testamento. Como consecuencia de ello, pues, de sus familiares empezaban a resentir el rechazo, la oposición, el menosprecio. Pero, habiendo entendido con mucha claridad que la decisión que habían tomado de seguir al Señor Jesucristo iba a ocasionar precisamente ese tipo de reacciones, muchos judíos seguían adelante. Muchos trastabillaron. Es por eso que el Señor les envía al apóstol Pablo escribiendo algunas de las cartas que de una manera potencial hablan sobre el peligro de volverse a esas prácticas de la ley, el peligro de querer volver otra vez a las obras de la ley para obtener la salvación. Está la carta a los romanos, está la epístola a los gálatas, está la carta a los hebreos. El Señor no dejó sin armamento a sus discípulos para que ellos dejaran el caminar con Él. Siempre les puso al alcance el conocimiento necesario para que no se dejaran ellos persuadir por aquellas falsas enseñanzas del judaísmo. Bien. Y después, cuando el Evangelio empezó a salir fuera de las fronteras de Israel, esto siguió sucediendo en cuanto a la oposición familiar. Porque yo quiero ahondar un poquito más en esto. La oposición familiar puede suceder en diferentes momentos. Muchas veces sucede desde el momento en que la persona, el joven, la joven, o ya sea un adulto, empiezan a interesarse en escudriñar la palabra de Dios, empiezan a asistir a los cultos, empiezan de alguna manera a presentar cambios radicales que indican que ya no están de acuerdo con esa vida que se lleva en el ambiente familiar, de festejos de cumpleaños, de festejos de onomásticos, de festejos de Navidad, de festejos del día de fulano, del día de fulana. Empieza a mostrar distanciamiento sobre esas prácticas y esto empieza a ocasionar ese rechazo familiar. Puede suceder en el mismo momento cuando el elemento humano empieza a dar señales de disposición de buscar al Señor y de convertirse a Él. En otras ocasiones, este rechazo puede manifestarse cuando el oyente del Evangelio quiere bautizarse. El padre, la madre, el padrastro, la madrastra, hermano, pariente, X, Y, Z, quien sea, le dice, bueno, está bien que hayas empezado a ir con los hermanos, que hayas empezado a involucrarte en la Biblia, pero eso ya de llegar a bautizarte, pues ya como que no la vemos muy bien, no lo estamos viendo ya con buenos ojos.
y puede darse el rechazo ya cuando ven que la cosa va más en serio. En otras ocasiones, el rechazo puede manifestarse cuando se acepta, cuando se involucra el hermano o la hermana en algún ministerio de la iglesia. En algunas ocasiones, algunos han dejado sus estudios profesionales, han dejado inclusive trabajos terrenales por aceptar un pastorado, por aceptar el ir a algún viaje evangelístico fuera del lugar de residencia, fuera del estado, fuera del país inclusive. Y esto provoca esas reacciones de oposición, de rechazo. El Señor usa aquí una palabra muy significativa, usa la palabra aborrecer. Aborrecer es un sinónimo de odiar. Y el odio es algo malo. El odio es una de las obras de la carne que destruyen el alma, que destruyen la humanidad, pero que en este caso destruyen la familia. Yo quiero ahondar un poquito más en esto. Cuando el Señor Jesucristo dice que el hermano entregará la muerte al hermano, no se refiere de ninguna manera al hermano en Cristo. Tenemos que ver esto desde esta perspectiva. ¿Por qué puedo yo afirmar categóricamente esto? Por lo que dice enseguida, que habla del padre al hijo y los hijos contra los padres. Entonces está refiriendo al ámbito consanguíneo familiar. Se está refiriendo a dos hermanos en la carne, a dos hermanos consanguíneos. El hermano entregará a la muerte al hermano. El padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto parece irse a un extremo, pero no. Quizás en nuestro continente, tal vez en este país en donde estamos viviendo, esto está muy lejos de suceder. Pero existen otras culturas, otros países en donde la religión es algo muy solemne en el círculo familiar. Existen países como en Oriente, por ejemplo, en la India, en China, en Japón, en aquellos países orientales en donde la doctrina musulmana, budista, son algo que se toma muy a pecho. Y cuando el hijo, cuando el hermano, cuando el padre o cuando la madre se convierten a Cristo, ellos empiezan a dar evidencia de que ya no quieren nada con esa doctrina que antes profesaban. En ese caso, en esa cultura, no es como la cultura aquí en nuestra sociedad hispana. Allá se tiene como una ofensa grande, no solamente contra la familia, hasta se tiene como un pecado, como un sacrilegio, vaya, en contra de sus divinidades, cualesquiera que sean. Y muchas veces, en la errada creencia de esas personas, de esos países, de esas culturas, para evitar que Mahoma, para evitar que Buda o para evitar que cualquier otra divinidad se vayan a enojar y vayan a causar daño a la familia, hacen lo siguiente. Hay diversas reacciones. No se van siempre al extremo de hacer morir al familiar
que se aparta de esas religiones paganas equivocadas. Gloria a Dios. En muchas ocasiones se les muestra una desaprobación con actitudes cortantes, frías, hostiles. En otras ocasiones se les demuestra una desaprobación de viva voz, con palabras claras. Lo que estás haciendo no encaja aquí en la familia. Si sigues por ese camino, sabe que quedas completamente desheredado, quedas completamente expulsado de esta casa. En otras ocasiones me ha tocado a mí ver por las noticias experiencias reales. Se les castiga con azotes, con cárceles, ya sea de una manera personal por los padres o hermanos o familiares, o bien se les entregan, los entregan a las autoridades políticas como blasfemos y son llevados a fuertes castigos. Cuando ha habido regímenes de gobierno, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, lo que era el régimen talibán, lo que son los regímenes de gobierno comunistas. La palabra Dios, la palabra religión es algo que está prohibido. Y cuando alguien es alcanzado por la misericordia de Dios en ese ambiente hostil, en ese ambiente pagano, en ese ambiente religioso, recibe ese aborrecimiento, ese rechazo por parte de la familia. Yo en lo personal he sido testigo una y otra vez de casos que he visto en donde se le ha manifestado al esposo, se le ha manifestado a la esposa, se le ha manifestado al hijo, a la hija, que ahí están las puertas cerradas si continúa queriendo seguir a Cristo. Ahora, mis hermanos, dije yo, la honestidad del Señor es muy clara. Él lo está diciendo para que aquel que decide, no es una obligación, el Señor no obliga a nadie, sino que aquel que voluntariamente, bajo pleno entendimiento de la situación, de lo que implica dar ese paso de obediencia para seguir al Señor, el Señor lo que quiere es precisamente anima, aconseja que se dé ese paso. Pero lo que dice, una vez que lo hayas dado, no debes volverte para atrás. Una vez que lo hayas dado, tienes que estar consciente de que yo ya te lo advertí, de que yo en ningún momento te engañé, de que yo no te prometí un camino con alfombra de rosas. Las autoridades religiosas, las autoridades políticas, la familia misma se te va a echar encima. Gloria a Dios. El Señor está levantando esa voz en este tiempo todavía y lo está diciendo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos muy olvidadizos, somos muy fáciles de olvidar las prevenciones del Señor. Vayamos a unas poquitas que tenemos en la palabra de Dios. De hecho, aquí en el versículo 34 de este mismo capítulo, el Señor sigue haciendo énfasis en esto mismo. Ya llegaremos con más detenimiento a este contexto, pero por lo pronto quiero leerlo así, anticipadamente. Dice 10:34 de Mateo, ahí mismo donde estamos en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí está la prevención. Ahora, el Señor dice, ¿qué actitud debemos tener ante estas situaciones que se van a presentar de que tarde que temprano? Verso 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lucas es más explícito en esto. Lucas dice, el que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, a hijas, dice, por causa de mí, no es digno de mí. Ahora, lo que el Señor está diciendo aquí, el Señor no quiere decir que desde que el momento en que nos convertimos a Él, debemos rechazar o menospreciar a nuestros padres o familiares. No, el Señor no está diciendo eso. Al contrario, el Señor dice que los honremos. Lo que sucede cuando nosotros somos alcanzados por la misericordia de Dios es que ese afecto por la familia, ese amor por la familia, lejos de empequeñecerse, lejos de apagarse, se amplía más, tiene una visión más clara. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí es que nuestras prioridades, después de que nos convertimos a Él, en cuanto a la preeminencia de nuestras prioridades en la vida, siempre deben estar sus propósitos antes que los de la familia e inclusive antes que los nuestros personales. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Gloria a Dios. Amén. San Juan, dije, vamos a unos casos. San Juan capítulo 16, Evangelio. Gloria a Dios. Son varias las porciones bíblicas en donde el Señor hace este tipo de aclaraciones y de prevenciones para todos aquellos que quieran comprometerse con Él o que queramos comprometernos con Él. Gloria a Dios. San Juan 16, versículo 1 en adelante dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En otras palabras, para que se acuerden de que yo ya se los había advertido. Nunca van a poder decir que fueron engañados. Si yo llego a darle la espalda al Señor, lamentablemente, mañana o pasado, solo Dios lo sabe. Si cualquiera de los que están aquí presentes, mañana o pasado, llega a apartarse del santo camino de Dios, si cualquiera de los que están escuchando esta predicación llega a darle la espalda al Señor en cualquier momento, antes de terminar sus vidas, pueden ser por muchas causas, menos porque el Señor nos haya engañado. Más que nada va a intervenir el descuido espiritual, la mezquinidad, la dureza de corazón, pero nunca va a quedar por prevenciones claras del Señor. Aquí lo está diciendo: cuando estas cosas sucedan, acuérdense que no deben llamarse a sorprendidos ni engañados. Yo se los estoy aclarando desde ahorita, como diciendo el Señor, para que aquel que se anime a entrarle,
que sepa a lo que se va a enfrentar. Primera de Juan, capítulo 3. Solamente el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Solamente estas citas bíblicas, mis hermanos. No os extrañéis. Entonces, nosotros aquí podemos decir lo que implícitamente está aquí en esta expresión. Sí debemos extrañarnos si el mundo nos apapacha, si el mundo nos abraza, si el mundo nos agasaja. Eso sí debe extrañarnos y tiene que preocuparnos inclusive. Porque algo no va a andar funcionando bien en nosotros. Cuando el cristiano es verdaderamente honesto con el Señor, el mundo lo va a estar viendo con recelo, con malos ojos, con rechazo, con desprecio, con aborrecimiento. Y no va a mostrar ningún agrado. En otras palabras, vamos a ser vistos como bichos raros. Así, gloria a Dios. Y yo doy gloria a Dios por eso, mis hermanos. Así vieron al Señor Jesús. Volvamos a Mateo 10. Aleluya. Ahora quiero que enfoquemos nuestra atención en el versículo 22, parte primera. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando el Señor dice la palabra todos, es una expresión dicha en términos hiperbólicos, o sea, en términos exagerados, en donde se está refiriendo a todo aquel que no ama su palabra y como consecuencia de ello no la obedece. Aquí no se está refiriendo obviamente a los mismos cristianos, no. Aquí se está refiriendo a todos aquellos inconversos que de una manera manifiesta, con palabras o con acciones, muestran rechazo al Evangelio. Bien, no se está refiriendo pues a toda la humanidad, se está refiriendo al mundo inconverso, gloria a Dios. Ahora, yo quisiera que viéramos, hermanos, la última expresión del versículo 22, que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Primeramente, quiero que entendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo cuando menciona el fin. No se está refiriendo al fin del mundo. No se está refiriendo potencialmente a su segunda venida, aunque de alguna manera puede estar aquí implícito. Primordialmente el Señor se está refiriendo cuando dice: mas el que persevere hasta el fin, hasta que llegue el momento de nuestra muerte física. El Señor está diciendo que
desde que nosotros emergemos de las aguas del bautismo, limpios del pecado, santificados por su Santo Espíritu, santificados por su palabra, dice, desde ese momento empieza una carrera. Solamente es el inicio. Hasta que el que sale de las aguas del bautismo da su último respiro, sí, se mantuvo, como dice aquí la palabra, perseverando. La palabra perseverar es un verbo que significa mantenerse firme y constante en una conducta o en una postura. Firme y constante. En cuanto al cristiano, tiene que mantenerse firme y constante, sirviéndole al Señor cada día más y más. Gloria a Dios. Este será salvo. Solamente aquel que persevere hasta el fin. Aquí hay implícita una declaración muy importante, hermanos. Cuando nosotros tomamos la sabia decisión de servirle al Señor, después de haber entendido lo que esto implica, el empezar a caminar con Él, cuando iniciamos la carrera, como ya dije yo, después de salir de las aguas del bautismo, que es cuando formalmente se ingresa a la iglesia de Dios, que es cuando formalmente se establece esta relación de padre a hijo, hablando espiritualmente en cuanto a Dios y al ser humano. En ese momento, gloria a Dios, empieza lo que es la postura de servirle al Señor, perseverando y manteniéndose firme. Pero aquí está implícita una palabra todavía muy fuerte, que debe mantenerse en esta firmeza y en esta perseverancia de una manera fuerte. No de una manera endeble, no de una manera debilitada, no, sino de una manera fuerte. Por eso el Señor mencionó por allá en el capítulo 7 de este Evangelio que iban a venir tempestades, que iban a venir torrentes de agua fuertes, que iban a venir vendavales, vientos huracanados, y iban a golpear contra aquella casa. Pero dice, pero si se fincó sobre la roca, dice, no la va a derribar, va a quedar firme. ¿Por qué? Porque está fuerte, bien cimentado el cristiano. Y así debe estar. ¿Por qué el Señor está diciendo? Aquí hay otro mensaje todavía que nosotros podemos vislumbrar detrás de estas palabras. Lo que el Señor está diciendo aquí es que no va a ser fácil perseverar hasta el fin. Que no van a ser todos los que empiezan la carrera los que la van a terminar. Está diciendo algo más serio aquí todavía, que va a ser una pequeña mayoría de los que inician la carrera con Él, los que van a lograr terminarla. Lo que está diciendo aquí implícitamente es que la mayoría de los que se comprometen con Él se van a volver atrás. Y hay dos opciones solamente: el perseverar o el apostatar, de poner las armas y volverse para atrás, adquiriendo con eso el pasaporte para el infierno y para la condenación eterna. Hermanos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una prevención también que el Señor nos está diciendo aquí. Lo dijo en otras porciones de los evangelios. No es lícito, no es permitido que el discípulo de Cristo, que el creyente fiel y verdadero, voltee a la derecha o voltee a la izquierda. En otra ocasión dijo, todo aquel que toma las manceras del arado y voltea hacia atrás,
no puede ser mi discípulo. Porque el Señor hace todas estas importantes y muy serias prevenciones, porque sabe que si nosotros nos mantenemos firmes, como dijo Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Jesús siempre va a estar adelante de nosotros. Jesús siempre va a estar dirigiendo, gloria a Dios, la pauta a seguir, en donde nosotros tenemos que aminorar o acelerar, en donde nosotros tenemos que en un momento dado sacarle la vuelta a un peligro letal. Él es el que está visualizando todo el trayecto y nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta en Él para entender, gloria a Dios, sus indicaciones. Y cuando el cristiano voltea hacia la derecha o hacia la izquierda, o algo peor, voltea hacia atrás, entonces deja de percibir esa dirección del Señor. Empieza a ver malos testimonios, empieza a ver muchas alternativas aparentemente válidas para llegar al cielo fuera del camino santo y recto del Señor. Con que no estaba permitido el divorcio y ahora resulta que sí está permitido. Quitó la vista del Señor. Escuchó la voz del diablo por acá, escuchó la voz de Satanás por acá, vio que algunos no andan ataviados como Dios lo manda, vio que algunos usan un vocabulario mundanal, y todo esto va a ser una provocación a dejar el caminar con el Señor. Es por eso que el Señor aquí está diciendo todo eso implícito. Solamente aquel que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Muchos se van a volver atrás en el mismo día en que se bautizaron. Otros se van a volver atrás después de, antes de la semana. Otros dentro de un mes. Otros dentro de un año. Muchos se van a volver atrás ya casi para terminar la carrera. Pero pocos son los que van a perseverar hasta el fin. En una ocasión le preguntaron al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? El Señor les dijo, es en Mateo capítulo 6, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí está lo que yo les decía, mis hermanos. O sea que la mayoría va a dejar el camino. Porque estrecha la puerta, versículo 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Con esto el Señor está diciendo, son pocos los que se van a salvar, son pocos los que van a perseverar hasta el fin. Creo que Lucas nos dice un poco más claro esto. Vamos al capítulo 13 de Lucas, ya para terminar esta predicación. Era Mateo 7, ¿no, hermano? Les dije 6, hermano. Ajá. Perdónenme, es capítulo 7, versículo 13 y 14. Ajá. Lucas capítulo 13. Versículo 24 en adelante. Versículo 22 en adelante dice: pasaba
Iba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hasta ahí nada más, hermanos. Estos 3 versículos nos dicen una vez más lo que yo acabo de mencionar, que la gran mayoría de los que comienzan la carrera con el Señor se van a volver atrás, porque os digo que muchos procurarán entrar. Estos muchos se están refiriendo a todos aquellos que empiezan la carrera hacia el cielo aquí en la tierra, pero que no la terminan. Muchos procurarán entrar y no podrán. En otras palabras, la gran mayoría de los que se bautizan en el nombre de Jesucristo y son perdonados sus pecados y empiezan una nueva vida, no vamos a decir que su fe no era genuina. No vamos a decir que no eran sinceros tampoco en su relación con el Señor. No. Lo que pasa es que no se mantuvieron firmes y constantes hasta el fin. Y el Señor Jesucristo dijo: esos no van a ser salvos. Es demasiado doloroso, es demasiado horrendo, es demasiado triste, es demasiado cobarde darle la espalda al Señor. Son muchas las invitaciones que hemos recibido, son muchas las invitaciones que estamos recibiendo en este tiempo, y vienen muchas más en el futuro para que abandonemos el caminar con el Señor. De muchas maneras. Pero las palabras del Señor siempre deben estar haciendo eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No hay aquí lugar a interpretaciones de otro tipo. Solamente a darle para adelante. Amén. No hay lugar para imitar conductas deshonestas en la vida cristiana. No hay lugar para inventar alternativas supuestamente válidas que puedan llevarnos al cielo, aparte de la que está señalada en la palabra de Dios. Hermanos, terminamos este mensaje en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Nosotros estamos también necesitados de su ayuda todos los días. Nosotros somos unos de aquellos que necesitamos perseverar hasta el fin. Bendito Salvador.